Desde 2008, los bancos centrales mandaron los tipos de interés hasta casi tocar el suelo. Esto inundó de estímulos la economía y permitió que muchas empresas resurgieran de las cenizas. Con esos tipos tan bajos, vimos como el mercado experimentó uno de los periodos alcistas más largos de la historia. Y aunque hubo un pequeño amago de subida en 2018, no fue hasta 2021 cuando se empezaron a subir los tipos. Y también cuando muchas de las estrellas del mercado cayeron del cielo, como Shopify, Roku o Amazon. Como vemos, parece que los tipos de interés y el comportamiento de las acciones tienen un comportamiento contrario o inverso. Ahora, en 2024, el paradigma ha vuelto a cambiar. La Reserva Federal parece que vuelve con bajadas de tipos de interés desde septiembre. Y la gran pregunta es, ¿volverá a suceder lo mismo que vimos en 2008? ¿Será el inicio de otro mercado alcista? En este vídeo voy a explicar al detalle cómo va a afectar esta bajada de tipos a la economía y a consecuencia cómo va a afectar a las empresas y a las acciones que cotizan en bolsa. ¿Cómo funcionan los tipos de interés? Pero antes de empezar, quería presentaros al patrocinador de este vídeo, All Invest View. Muchos de vosotros invertís y tenéis una cartera, pero seguramente no tenéis ninguna herramienta que la analice al detalle para sacar conclusiones y que os muestre, por ejemplo, vuestra rentabilidad anual o acumulada histórica. Bien, pues para ello existen herramientas como All Invest View, donde podéis importar vuestra cartera, ya sea de manera manual o, por ejemplo, conectándola con vuestro broker directamente en la plataforma, ya sean ETFs, acciones o incluso bonos. Esta herramienta os va a dar muchos datos, como por ejemplo la rentabilidad que he comentado, la composición de vuestra cartera por activo, por acción, por país, por sector, las principales noticias de las compañías que seguís, los principales ganadores y perdedores, principales métricas de las compañías que tenéis en cartera, además de que también podéis ver los dividendos esperados con un calendario. Incluso también podríais meter bonos y cajas si es que la tenéis. Y todo esto por precios muy reducidos mensuales que tenéis aquí, donde además, utilizando el código ADRIA, tendréis un 40% de descuento, además de 14 días gratis para que lo probéis. Incluso ahora tienen un Lifetime Deal, una oferta única anual donde solo tendréis que pagar 249 por la mejor de las opciones y donde también podéis aplicar el código de descuento. Muchas gracias a All Invest View por patrocinar el vídeo, así que no olvidéis ir a la descripción y clicar en el enlace para probar la plataforma y ahora sí, seguimos con el vídeo. El tipo de interés es una tasa o un porcentaje que fija el Banco Central de turno para que haya una referencia sobre el coste del dinero. Esta es una medida que está dentro de la política monetaria de estos bancos centrales y lo que buscan son básicamente dos cosas: controlar el crecimiento económico y también la inflación. Los bancos centrales de cada país o región pueden decidir modificar estos tipos de interés a su semejanza, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal norteamericana. Cuando los tipos de interés bajan, lo normal es que la gente salga a las calles a consumir, a gastar y a endeudarse. Como las tasas de interés son menores, podemos pedir más préstamos, podemos pedir más hipotecas baratas. Por otro lado, las empresas también se ven motivadas a endeudarse a bajos tipos para expandirse comprando nuevos equipos, invirtiendo en nuevos proyectos o contratando a más trabajadores. También en el caso de que las compañías ya tuvieran deuda porque, por ejemplo, emitieron un bono hace 4 o 5 años, ahora pueden refinanciar esa deuda, esos bonos, a un tipo de interés más bajo y por lo tanto pagar menos gastos en estos intereses y a consecuencia tener un mayor beneficio neto. Así que a modo de resumen, diríamos que la bajada de tipos de interés es como hormonar a la economía para que resurja. Sin embargo, el efecto contrario es una subida de los tipos, donde el efecto deseado es contraer la economía y promover el ahorro. Con tasas de interés más altas, la gente pide menos préstamos y las empresas son más cuidadosas con sus gastos. Esta medida previene un exceso de demanda que dispare la temida inflación. Con estas medidas se intenta controlar la economía y que vaya a mejor, ya que la economía pasa por ciclos económicos. Y aquí no entraremos en el debate de si los bancos centrales actúan de la manera más correcta o lo hacen mal, sino que veremos qué consecuencias tienen estas variaciones de tipos en las valoraciones, en las acciones que cotizan en bolsa. Los tipos de interés bajos contra la gran recesión. Para entender bien este efecto sobre el precio de las acciones, tenemos que volver atrás en el tiempo hasta el 2008. Ese año explotó la burbuja inmobiliaria e hizo que la economía se desplomara, con un mayor desempleo y una gran caída del mercado.
Para salir de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales más importantes del mundo, como la propia Fed o el Banco Central Europeo, decidieron bajar drásticamente los tipos de interés. Antes de la recesión, el tipo de interés era del 5,25% en Estados Unidos, pero un año después se bajó drásticamente hasta el 0% para reactivar el sistema de crédito y consumo. Y al final, ese tipo de interés fue el escenario normalizado para la siguiente década. Este escenario es ideal, como ya he comentado, para calentar la economía, y muchas compañías empezaron a crecer y a ir muy bien en bolsa, a subir y a subir. Este ambiente de tipos de interés bajos impulsó mucho la economía y por lo tanto a sus empresas. Y en bolsa muchas compañías volaron, en especial empresas del perfil de crecimiento o compañías también llamadas growth, empresas que no tienen tantos beneficios y están en una etapa más temprana de su ciclo, pero que tienen un gran crecimiento en ventas. Y por lo tanto, como los tipos bajaron, fueron capaces de poder emitir deuda, emitir bonos, financiarse de manera externa a tipos de interés bajos, casi dinero gratis, y no tuvieron tampoco que emitir acciones diluyendo a los demás accionistas. Entre 2010 y 2020, las empresas growth crecieron sin parar y multiplicaron exponencialmente su valor en bolsa. Por ejemplo, casos conocidos como Apple, Tesla y Netflix. Para agosto de 2010, el valor por acción de Apple era de 9,35, el de Tesla de 1,39 y el de Netflix de 14,50. Ya me gustaría a mí haber comprado en esos niveles. ¿Por qué aumenta el valor de las empresas cuando bajan los tipos? Ya llegados en 2021-2022, el paradigma empezó a cambiar y se empezaron a subir los tipos de interés. Durante el año 2022, los tipos de interés de la Fed subieron del 0 al 4,25%. Y el siguiente año subieron hasta el 5,25%. Y a consecuencia, todas aquellas compañías del estilo más growth o de crecimiento que habían subido tanto en bolsa, tuvieron graves caídas. Uno de los perjudicados más famosos fue uno de los ETFs de ARK Invest de Cathie Wood, que si queréis conocer mejor la historia y todo lo que hubo detrás de este fondo, tenéis un vídeo reciente en el canal donde lo explico al detalle. Solo durante 2021, su principal ETF, como digo el ARK Innovation, perdió el 23% del valor y en 2022 la caída fue del 67%. Sin embargo, de nuevo cambia el paradigma hace poco y pasamos a un punto de inflexión en el que parece que la Fed va a volver, o se estima que vaya a volver a bajar los tipos de interés gradualmente en los próximos meses y años. Esto sería muy beneficioso de nuevo como en 2008. ¿Puede pasar lo mismo ahora? Veamos cómo esta bajada de tipos de interés puede afectar a las empresas. A partir de 3 puntos importantes. Primero está el menor coste de la deuda. Como he comentado, si las compañías están en un entorno de bajada de tipos de interés, pueden financiarse más barato y por lo tanto, al pagar menos intereses sobre esa deuda, sobre ese apalancamiento, después también tendrán un beneficio neto más grande y así su valoración será más barata en bolsa. Ahora veremos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una acción que vale 100, tiene unos beneficios de 1.000 millones, un número de acciones de 200 millones y una deuda actual de 5.000 millones, con un tipo de interés del 6%. Vamos, que paga 300 millones en gasto en intereses. Si miramos un múltiplo típico, que es el múltiplo PER, que es para medir cuán cara puede estar una acción, cuanto mayor sea el múltiplo más caro y cuanto menor sea más barato, pues tendríamos aquí un precio de la acción partido el beneficio por acción de esa compañía, que es básicamente esa fórmula del PER, 100 partido 5, un múltiplo de 20. Estaríamos pagando 20 veces los beneficios de esa compañía. Ahora supongamos que el tipo de interés baja y la compañía es capaz de refinanciarse a un tipo del 3%. ¿Cómo cambiaría esta valoración? Pues antes ganaba 1.000 millones pagando 300 en intereses. Ahora ganará 1.000, pero solo pagará 150 millones en deuda. Por lo tanto, tendrá un beneficio de 1.150. Esto no sería exactamente así porque los tipos de interés se deducen para los impuestos. Pero aún así es para hacer un ejemplo teórico básico. Lo que veríamos es que el nuevo múltiplo PER sería ahora de 100 partido un beneficio por acción más alto, que ya no sería de 5, sino que sería de 5,75. Bajando el múltiplo de 20 a 17,4. Vamos, un múltiplo más barato. Estaríamos pagando menos por esa empresa. Otra cosa que ahora Trump ha prometido al entrar como presidente es que espera bajar la tasa impositiva del 21 al 15%. Y esto lógicamente también aumentaría el beneficio de las compañías y por lo tanto también reduciría sus valoraciones.
Si este aumento de los beneficios es preciso, entonces el índice SP500, príncipe índice norteamericano con las 500 compañías más importantes, cotizaría no a un múltiplo de 22-23 veces PER, que es un múltiplo bastante alejado de su media de 16-17 veces, sino que estaría algo más barato, en torno a las 20 veces, que aunque sigue siendo exigente, pues es un descuento sobre esa valoración. En este caso, solo teniendo en cuenta esa bajada de los impuestos estimada. Pasamos a la variable número 2, la rotación de cartera. En teoría, en el mercado hay una inversión que es libre de riesgo. Vamos, que no puedes, en teoría, perder dinero con ella, que es el bono de Estados Unidos, de la primera potencia mundial, a 30 años. Claro, el tipo de interés de un bono está ligado al tipo de interés de la economía. Vamos, que si el tipo de interés empieza a subir al 1, 2, 3, 4%, lo más probable es que el bono estadounidense, que está muy relacionado con ese tipo de interés, también empiece a pagar cupones fijos a un tipo de interés de ese 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y claro, si tenemos una inflación del 2% y el tipo de interés está por encima, en el 4, 5%, y mi bono está pagándome un 4, 5%, y en teoría es lo más seguro que hay en la economía, ¿para qué voy a arriesgarme a ir a invertir en acciones de crecimiento con mucho más volátiles que me pueden dar un mayor retorno pero con mucho más riesgo, cuando con un bono seguro ya me protejo de la inflación y encima tengo un interés real del 2 o 3%? Pero claro, cuando pasa lo contrario, puede haber una rotación de cartera de los inversores y de los gestores, que ahora dicen, oye, si el tipo de interés es del 1 o 2, la inflación está en el 3, y no tengo ninguna otra alternativa, ningún fondo monetario que me esté dando un tipo de interés atractivo y más o menos seguro, pues entonces me veo obligado a asumir más riesgos para poder batir a esa inflación y tener un retorno adecuado, y así puedo buscar alternativas mejores en acciones, en la renta variable. Así que unos tipos más bajos hacen que los bonos tengan un menor atractivo para aquellos que los llevan hasta vencimiento y que haya una rotación a acciones o renta variable. Y con esto llegamos a la parte número 3, menor tasa de descuento. Imagina que un amigo tuyo, Alberto, te dice que te pagará 100 euros de aquí a un año, le des lo que le des. Bien, pues tú, a lo mejor, como lo conoces y es de confianza, le das 90 euros y ganas 10 euros de interés. Pero otro que no conozca a Alberto verá más riesgo y le dará menos dinero. Por ejemplo, solo le dará 50 y así ganará 100. Vamos, un 100% de retorno. Lo mismo pasa con las acciones. Si los tipos bajan, como ya hemos dicho, tenemos menos opciones y somos más flexibles a pagar más. O en otras palabras, a dejarle más dinero a Alberto. Cuando analizamos una compañía, hacemos básicamente lo mismo. Lo que hacemos es estimar qué flujos de caja, qué dinero va a generar esa empresa el año 1, 2, 3, hasta 2030 o hasta 2035. Y ese dinero futuro, que no vale lo mismo que en el presente, ya que debido a la inflación el dinero cada vez vale menos, ese flujo de caja futuro lo traemos al presente, como veis en pantalla, a través de una fórmula, que es el descuento de los flujos de efectivo, a un tipo de interés. Aquí tenéis la fórmula, y es cash flow 1, cash flow 2 más cash flow 3, todo esto traído a 1 más R, que R es ese descuento que dentro tiene implícitamente el tipo de interés de la economía. En concreto, cuando analizamos compañías y traemos esos flujos a presente, ese descuento, esa R, se llama WACC, con 2 T's, y es el coste ponderado medio de financiarse de una empresa. Ahora no entraremos en detalle en la WACC, pero es básicamente cuánto nos cuesta financiarnos. Cuanto más alto sea ese WACC, cuanto más nos cueste financiarnos, el denominador de esa fórmula va a subir y por lo tanto nuestra valoración presente de la compañía va a bajar, va a disminuir. Aquí podemos ver la fórmula entera de la WACC, pero debemos fijarnos en la primera parte, en el cost of equity, que es el coste que te piden los accionistas para invertir en esa empresa. Dentro de esta fórmula, si la desglosamos, tenemos esta otra fórmula. Dentro está el RRF, que es ese tipo de interés que paga el activo libre de riesgo, Risk Free Rate, que sería ese bono de Estados Unidos a 30 años. Por lo tanto, vemos que en la fórmula está implícito el tipo de interés de la economía. Aquí os pongo un ejemplo con Excel. Podemos ver que yo estimo que voy a recibir en el año 1 1000, en el año 2 1245, en el año 3 1258, etc, etc. Y ese dinero futuro lo traigo a presente a un descuento del 25%, que sería nuestra WACC. Entonces el valor presente de cada flujo es lo que está abajo. El año 1 no son 1000, sino que son 800 a día de hoy.
el año 2 no son 1245, sino que son 796, etcétera, etcétera. Si yo sumo todos esos valores futuros a presente, me va a dar el valor de hoy que yo calculo en mi empresa. ¿Cuánto vale esa empresa en bolsa? En este caso es de 3.504, que si lo divido entre el número de acciones me da el valor por acción de esa empresa. Claro, si yo bajo ese 25% en 20, mi valoración de 3.500 va a subir a lo mejor a 3.700. Y al contrario, si subo la tasa de descuento, va a bajar la valoración. Veamos otro ejemplo con un caso real de una compañía que tengo en cartera. Aquí tengo el descuento de flujos hecho de la compañía, de lo que estimo a futuro, y su valor es de esos flujos de efectivo futuros a descuento a nivel presente. Y yo aquí tengo el cálculo de esta WACC. Ahora no entraremos aquí, pero dentro tenemos el risk-free rate, que es ese tipo de interés, que ahora lo tengo al 4%. Y con este escenario me da que el valor de esa empresa en bolsa debería ser de 99, en este caso libras. Si yo ahora bajo, como va a pasar, los tipos de interés del 4%, imaginaros, al 2%, fijaros en qué pasa con el 99, que pasa a 140. Bajamos ese tipo de descuento y por lo tanto la valoración aumenta drásticamente. Y ahora veremos por qué aumenta tan drásticamente en este tipo de compañías de crecimiento. El impacto sobre empresas growth y value. Es importante también destacar que no todas las compañías son iguales y no todas las compañías se ven de la misma forma afectadas por los tipos o los cambios en tipos de interés. Diríamos que se dividen las compañías en dos paquetes, las compañías growth y las compañías value. Hay otras compañías como las quality, pero para hacerlo fácil diríamos las compañías de valor o value o las compañías de crecimiento o growth. Las compañías value son aquellas más maduras, más estables, que a día de hoy ya generan una gran cantidad de caja y de flujo de efectivo. Vamos, que no hay que esperar al año 10 para generar beneficio neto, sino que la compañía ya está ejecutando bien, ya está generando efectivo de manera constante y puede tener un crecimiento moderado. Pero las compañías growth generalmente son empresas que a día de hoy no generan o generan muy poco flujo de caja, pero como tienen tanto crecimiento se espera que lo vayan a generar en un futuro. Son modelos de negocio más disruptivos, con mayor crecimiento, pero también más verdes, más vírgenes. Y claro, aquí la gracia es ver que ante variaciones en los tipos de interés, las compañías growth son mucho más sensibles, tanto en bajadas como en subidas. Aquí tenemos un ejemplo de cuándo aumentaron los tipos de interés en 2022. Vemos tres tipos de compañía value, como Coca-Cola, McDonald's, Colgate, que crecieron de 2011 a 2021 poco, en media los tres un 3%, y tenían un PER elevado porque son compañías de calidad de 23 veces, mientras que otras compañías de crecimiento como Ametec, CarMax o First Republic tenían un crecimiento de media del 13% durante esos años y un PER algo más bajo, de 17. Bien, pues ante esas subidas de tipos de interés, el descuento aumentó, las valoraciones cayeron, pero fijaros que en las compañías value cayeron las acciones un 12%, pero en las de crecimiento un 36%. Y es básicamente por algo matemático, y es que al estar los flujos de caja de las compañías growth más alejados en el tiempo, ante ese cambio de tipo de interés en el descuento, en el denominador, tiene una mayor afectación en los flujos futuros que en los presentes. Y como las compañías value ya tienen mucho flujo presente y es mucho más estable, pues no tienen tanto cambio. Ahora veremos un ejemplo en Excel para que acabe de quedar claro. Entonces lo que podemos ver es que el valor de la compañía growth se encuentra en los últimos 4 años, mientras que la compañía value tiene el valor mucho mejor repartido, mucho más estable y proporcional. Entonces vamos a ver cómo afectará un cambio en los tipos de interés. Entonces, aquí qué pasa, que tenemos un 10% en ambas compañías, pero vamos a decir que ahora van a aumentar los tipos de interés. Del 10 suben un 2% al 12 y este pondremos igual. ¿Qué pasa? Que ahora el valor ya no es de 127.000, es de 96.600 y en la compañía value de 207 a 182.500. Como podéis ver, ante un cambio, una subida del tipo de interés, del descuento que estamos aplicando en este escenario, el valor presente de la compañía, ese valor intrínseco que llamaríamos, cae. En este caso cae un 24%. Mientras que aplicando el mismo cambio de tipo de interés de descuento en la compañía value, y al tener la compañía value flujos mucho más presentes y estables, que son menos sensibles al cambio de tipo de interés como acabamos de hacer, pues cae solo un 12%. Claro, esto es muy bonito y ahora mucha gente dirá, vale, pues ahora invierto en todo lo que pille de crecimiento porque van a bajar los tipos. Pero el mercado
no es tonto. Si nosotros sabemos que van a bajar los tipos, todo el mercado ya lo sabe y los precios se descuentan. Los grandes movimientos vendrán si la Fed dice, oye, que vamos a bajar los tipos un 2%. Y después resulta que no es un 2, sino que es un 4. Ante cambios de expectativa, en este caso más a la baja, sí que podremos ver crecimientos en acciones más impulsados, más agresivos. Pero si pretendemos invertir sabiendo algo que todo el mundo ya sabe, pues los precios ya descuentan esa bajada de tipos. Simplemente este vídeo es para que entendamos algunas de las razones claves del por qué sucede esto. Yo espero que os haya gustado y os haya servido, y sé que aquí hemos visto algunos modelos de valoración y no los he explicado a fondo. Así que yo aquí os dejo un vídeo donde explico un modelo de valoración y os lo doy de manera gratuita para que lo tengáis, así que os invito a verlo. Y ya que estamos, también le podéis dar una like y suscribiros al canal para apoyarlo y para que traiga más vídeos como este. Así que nos vemos en el siguiente.